Cuestión 2. Dada la función f de x igual a x cuadrado partido de x más 1, apartado A, halla el dominio de definición, los puntos de corte y el signo. Empezamos con el apartado A. Y empezamos por dominio de f. Como se trata de un cociente de polinomios, pues miro a ver dónde se anula el denominador, x más 1 igual a 0, x igual a menos 1, por tanto el dominio será todo r menos el menos 1. Entonces en forma de intervalo sería menos infinito menos 1, unión menos 1 más infinito. Puntos de corte con los ejes. De corte con los ejes. Pues empezamos con el eje vertical, eje OI. Pues calculamos f de 0. F de 0 sería 0 al cuadrado partido de 0 más 1, que sale 0. Y con el eje OX se trata de resolver la ecuación f de x igual a 0. Es decir, x cuadrado partido de x más 1 igual a 0. Para que una fracción sea 0, el numerador tiene que ser 0 y el denominador no. Es decir, x cuadrado tiene que ser 0 y x más 1 no puede ser 0, pero bueno, aquí el numerador se hace 0 cuando x vale 0 y el denominador en el 0 no vale 0. Porque tendría 0 más 1, que es distinto de 0. Luego, la función f de x, en ambos casos, pasa por 0, 0. La función pasa por el origen de coordenadas y por eso corta en el origen de coordenadas al eje x y al eje y. Y el signo de la función, pues para el signo se trata de resolvemos f de x igual a 0, que como ya está hecho en el apartado de punto de corte con el eje horizontal, esto quiere decir que x vale 0. Situamos en la recta los ceros de la función, 0, 2, aquí el menos 1 y el menos 2, vamos a poner el menos 3 también aquí. Entonces marcamos los ceros de la función, que es en x igual a 0, y los puntos que se quitan del dominio, menos 1. Es decir, también hay que poner los paréntesis del dominio, menos infinito y más infinito no, porque siempre van con paréntesis, pero los números que llevan paréntesis en el dominio también hay que ponerlos. En este caso, cuando se tiene un cociente de polinomio, eso coincide con los números que se les quita el dominio, en este caso menos 1. Y vemos el valor de la función en cada uno de los trozos. Por ejemplo, a la izquierda de menos 1, pues podemos coger x igual a menos 2, f de menos 2 vale menos 2 al cuadrado partido de menos 2 más 1, y esto sale negativo. Solo me interesa el signo, saber si es positivo o negativo, y esto está claro que el numerador sale positivo y el denominador negativo, pues aquí f de x es menor que 0. Entre menos 1 y 0 podemos coger x igual a menos 1 medio, f de menos 1 medio sería menos 1 medio al cuadrado partido de menos 1 medio más 1, que sale mayor que 0, f de x mayor que 0. Y x igual a 1, pues tendríamos f de 1, que sería 1 al cuadrado partido de 1 más 1, que es mayor que 0. Aquí f de x es mayor que 0. Entonces, en resumidas cuentas, se tiene pues f de x mayor que 0 para todo x perteneciente al intervalo menos 1, 0, unión 0 más infinito, y f de x menor que 0 para todo x perteneciente al intervalo menos infinito menos 1. Aquí, en este caso, quitamos el 0, menos 1, 0, entre paréntesis, unión 0, paréntesis, más infinito, porque en el 0 es justo donde vale 0. El apartado B serían las asíntotas. Pasamos a la siguiente página. El apartado B.
f de x es x cuadrado partido de x más 1. Las asíntotas. Pues empezamos por la primera. 1. Asíntotas verticales. Los candidatos a ser asíntotas verticales siempre son aquellos números reales, ¿vale?, que se quitan al dominio, es decir, los que llevan un paréntesis en el dominio. En este caso, haremos límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado partido de x más 1. Esto sería menos 1 al cuadrado partido de menos 1 más 1, y sale 1 partido de 0. Y esto es más o menos infinito, ¿vale? Depende de los límites laterales, que nosotros solemos poner indeterminación en el signo. En ese caso, cuando se tiene un número que no es 0 entre 0, pues eso quiere decir que x igual a menos 1, esto es asíntota vertical, ¿vale? Siempre que salga el límite de un número que no es 0 entre 0, ¿vale?, ese valor será asíntota vertical. Y el límite hay que hacerlo, porque puede ser que salga indeterminado y se pueda resolver la indeterminación y no salga un número que no es 0 entre 0. O sea, ese límite hay que hacerlo. 2. Asíntotas horizontales. Pues en este caso, como se trata de un cociente de polinomios, no tiene, porque el grado del numerador, que es x cuadrado, es 2, es más grande que el grado del denominador, x más 1, que es 1. Si el grado del numerador es más grande que el del denominador, pues no tiene asíntota horizontal. Eso siempre y cuando se trate de un cociente de polinomio, una fracción algebraica. Y asíntotas oblicuas, pues sí tiene, porque el grado del numerador es 1 más grande que el del denominador. Entonces, una forma muy fácil de calcularla, cuando se tiene un cociente de polinomio, es realizando la división del numerador entre el denominador. Y pues esto es una división de polinomios. X cuadrado entre x más 1, pues que cabe a x, x por una x, que aquí se pone cambiado de signo, menos x, y x por x, x cuadrado, aquí se pone cambiado de signo, menos x cuadrado. Y ahora se suma. Esto se marcha, me queda menos x más 0, menos x entre x cabe a menos 1, menos 1 por 1 es menos 1, que aquí se pone cambiado de signo, más 1, y menos 1 por x menos x, que aquí se pone cambiado de signo, más x. Se suma, esto se marcha y me queda 1 de resto. Pues el cociente es la asíntota oblicua. Es decir, y igual a x menos 1 es asíntota oblicua. En principio el ejercicio dice que se calculen las asíntotas oblicuas, no dice nada de la posición de la curva con respecto a las asíntotas. Normalmente en este tipo de casos, en el que hay que ver intervalos de crecimiento, máximo y mínimo, por lo general no suele hacer falta. Hay casos donde sí interesa ver y mucho la posición de la curva con respecto a las asíntotas, pero bueno, en principio no habría por qué hacerlo. El siguiente apartado es intervalos de crecimiento y decrecimiento, que sería el apartado C. Intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Esto de f de x. Bueno, pues esto, la derivada de la función igual a 0. La derivada de la función por la derivada de un cociente, lo primero de todo denominador al cuadrado, derivada del numerador 2x por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, x cuadrado por la derivada del denominador, la derivada de x más 1, la de x1 y la de 1, 0, que no se puede sumar. Con lo cual esto queda pues x más 1 al cuadrado en el denominador, y 2x por x serían 2x cuadrado, 2x por 1 2x, menos x cuadrado.
cuadrado, 2x cuadrado menos x cuadrado son x cuadrado más 2x. Saco x factor común y me queda x por x más 2 partido de x más 1 al cuadrado. Esa sería la derivada. Bueno, pues para que eso sea 0, igual que antes, el numerador tiene que ser 0, x por x más 2 tiene que ser 0, y el denominador x más 1 al cuadrado no tiene que ser 0. Entonces, para que x por x más 2 sea 0, pues x tiene que ser 0, y x más 2 tiene que ser 0, por tanto, x tiene que ser menos 2. El denominador en 0 y en menos 2 no sale 0, por lo tanto, esos son los puntos críticos de esta función. Pasamos a la siguiente página para ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento. La derivada era x más 1 al cuadrado era x por x más 2. Por x más 2. Y los puntos críticos eran 0 y menos 2. Igual a 0 y x igual a menos 2. ¿Vale? Pues bueno, situamos en la recta, tenemos el 0, el 1, el 2, menos 1, menos 2, menos 3, y tenemos el menos 2, el 0, y al igual que antes los puntos que se han quitado del dominio, que eran menos 1. Y vemos el signo de la derivada en cada uno de los trozos. Por ejemplo, el menos 3 tenemos, sería menos 3 por menos 3 más 2 partido de menos 3 más 1 al cuadrado. Pues el signo va a depender del numerador, porque el denominador al estar al cuadrado siempre va a salir positivo. Entonces, si tengo menos 3 por un número negativo, pues esto va a salir positivo. Por lo tanto, aquí f' de x mayor que 0, f de x crece. Entre menos 2 y menos 1, pues cogemos menos 3 medios. Y saldrá menos 3 medios más 1 al cuadrado, y aquí sale menos 3 medios por menos 3 medios más 2. El paréntesis, menos 3 medios más 2 sale positivo, por menos 3 medios negativo. Y el denominador positivo. Por lo tanto, aquí f' de x es menor que 0. F de x decrece. Entre menos 1 y 0, pues cogemos menos 1 medio. Y se tiene menos 1 medio por menos 1 medio más 2 partido de menos 1 medio más 1 al cuadrado. Menos 1 medio por un número positivo, te vuelve a salir negativo. Aquí f' de x es menor que 0, f de x decrece. Y en el 1 tendríamos 1 por 1 más 2 partido de 1 más 1 al cuadrado. Esto está claro que sale positivo. F de x crece. Entonces, resumiendo, f de x creciente en menos infinito menos 2, unión 0 más infinito, y f de x decreciente en menos 2 menos 1, unión menos 1, 0. El siguiente punto, máximo y mínimo de la función de máximo y mínimo, pues suele ser bastante sencillo, nada que se tiene el crecimiento y decrecimiento. Aquí máximo y mínimo solo puede ser el 0 y el menos 2, el menos 1 no está en el dominio, por tanto no puede ser ni máximo ni mínimo. Y en el menos 2 es el punto justo donde la función pasa de crecer a decrecer. Luego x igual a menos 2 es máximo relativo
pasa a decrecer, por tanto es máximo relativo. Y en el punto 0 pasa de decrecer a crecer, pues x igual a 0 es mínimo relativo. F de 0 lo tenemos calculado de antes, f de 0 valía 0, y f de menos 2 sustituimos en la función y sería menos 2 al cuadrado partido de menos 2 más 1, que sale 4 partido de menos 1, que es menos 4. Es decir, este punto se corresponde con el 0, 0 y este con el menos 2, menos 4. Bueno, recordamos que f de x era x cuadrado partido de x más 1, la función del enunciado. Y el E, el último punto, es la gráfica. Bueno, pues para hacer la gráfica hay que tener en cuenta pues prácticamente todos los apartados anteriores. Aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces, teníamos una asíntota vertical en menos 1, aquí. La función pasaba por el 0, 0. Pasaba por el 0, 0. Dominio era todo menos el menos 1. El signo de la función era ese. Vemos que luego todo eso concuerda. Verticales en el menos 1, horizontales no tenía, oblicua era x menos 1, igual a x menos 1, la recta igual a x menos 1 sería esta de aquí, en el 1 vale 0 y en el 0 vale menos 1, sería esta recta de aquí. Entonces, igual a x menos 1, esto es x igual a menos 1, son las asíntotas, pasa por aquí por el 0, 0, más cosas. La función crece hasta menos 2, luego decrece entre menos 2 y 0 y vuelve a crecer a partir de 0. Y máximo y mínimo relativo, tiene un mínimo relativo en el 0, 0 y máximo en el menos 2, menos 4. Ese punto hay que ponerlo, muy importante, en el menos 2, menos 4. Este punto de aquí. Entonces la función pues viene creciendo, pegándose a la asíntota oblicua. Por aquí creciendo, llega al máximo relativo y decrece. Así. Luego sigue decreciendo, pegándose aquí a la asíntota vertical. Pasa por el mínimo relativo y empieza a crecer pegándose a la asíntota oblicua. Y esa sería la función. Si nos fijamos luego en el signo de la función, pues se ve que todo concuerda, el crecimiento, decrecimiento, máximo, mínimo, dominio, todo concuerda. Y eso sería todo.